Ahí está. Ahí está, sí. Bueno, bienvenidas, buenos días para todas y para todos y todas las estudiantes. Damos comienzo en este momento a esta clase, que es, creo que la clase número 7, que nos está, no, es la semana 7 de la unidad curricular obligatoria. Estamos trabajando hoy específicamente las estrategias de intervención desde la psicología social comunitaria, y para eso contamos con la posibilidad de algunas de las autoras de la bibliografía, de los artículos y de los capítulos que tenemos en nuestro curso. En ese sentido tenemos como este privilegio de poder charlar con ellas, conversar acerca de lo que escribieron, y de por qué nos parece que esto que escribieron, que esto que piensan, y que han podido como escribir en estos textos que usamos, es relevante para pensar el campo de la intervención desde la perspectiva de la psicología social comunitaria. En ese sentido tenemos a Marisela Montenegro, a Alicia Rodríguez y a Adriana Soto, que ahora, en un breve espacio de presentación, van a poder contar algo de estos textos, que bueno, que por supuesto que están para leer, están disponibles en el EVA del curso. Así que bueno, nada, definimos un poco antes de este espacio que empezara Alicia, en el sentido de que es integrante de nuestro curso y puede como contar algo también de lo que nos es importante, y después van a seguir Marisela y Adriana también presentando estos textos, para después pasar a un espacio como de discusión entre las cuatro y de conversación acerca de lo que nos parece que son los contenidos más relevantes. Bueno, bienvenida, Alicia. Bueno, buen día. ¿Hacemos una rondita primero de presentación? Sí. ¿Sí? Bueno, bien. Bueno, para quienes no me conocen, con algunos estudiantes compartimos el espacio plenario, y ya nos hemos visto también en otras unidades curriculares, pero para con quienes no hemos tenido contacto todavía, yo soy Alicia Rodríguez, soy integrante del Instituto de Psicología Social, y soy una de las docentes de este equipo. Particularmente, además, estoy en el programa de Psicología Social Comunitaria, que es el área, digamos, en la que me he estado formando, y es donde tengo mayor experiencia, digamos, ¿no? Capaz que se presenta Adriana. Ok. Hola, buen día a todos. Pues un abrazo así a distancia desde acá de México a todos y todas. Bueno, yo soy Adriana Soto, yo soy parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, acá en la Ciudad de México, y mi trabajo tiene que ver básicamente con las líneas de investigación en temas como juventud, educación, derechos, y los últimos 10 años más o menos he estado trabajando también el tema de la discapacidad desde el enfoque del cuidado. Luego, ahí en la universidad estoy básicamente en el programa de licenciatura y de la maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones. Y bueno, me da muchísimo gusto este encuentro, lo celebro de verdad. Marisela. Gracias, Alicia. Bueno, yo soy Marisela Montenegro, estoy muy contenta también de verlas, aunque sea así en Zoom, porque también ya tenemos un recorrido, pues sobre todo con Alicia, de trabajo, reflexiones conjuntas, que realmente han alimentado muchísimo también mis reflexiones en torno a la intervención social. Ahora estoy en el Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, aquí en Cataluña, pero me formé originalmente en Caracas, Venezuela, en psicología comunitaria con la maestra Maritza Montero, y luego también vine aquí a hacer el doctorado, donde también aprendí otras perspectivas, como pues el construccionismo, las perspectivas feministas, que un poco están
vertidas también en el texto, ¿no? Entonces el texto que han puesto ustedes para la lectura un poco sí que habla de esa mezcla de la psicología social crítica, digamos, overseas, entre mares, entre el Atlántico, e intenta hacer esa articulación de la que hablaremos ahora más tarde. También soy profesora del máster en investigación e intervención psicosocial, donde hay una rama de intervención y que intentamos también introducir, digamos, perspectivas como las que vamos a hablar hoy, y sobre todo introducir perspectivas participativas aquí en el Estado español que son, que tienen pues menos desarrollo que en América Latina. Bien. Bueno, ¿les parece? Me presento, mi nombre es Laura López, soy integrante también del programa de Psicología Social Comunitaria y de esta UCO que se llama Herramientas de la Intervención en Psicología Social. Bueno, nada, y tuve la posibilidad también como Marisela de compartir ese espacio doctoral, y también parte de mis intereses tienen que ver con la posibilidad de haber hecho el doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona en estas perspectivas que Marisela trae en el texto, y en ese sentido me parece que han nutrido mis posibilidades como de pensar lo que es la psicología social y la psicología social comunitaria, y mis campos como de trabajo, de estudio, de extensión, en los últimos tiempos han tenido que ver con algunos recorridos de las juventudes, de las adolescencias y de las infancias por algunos dispositivos estatales vinculados, por ejemplo, al sistema penal juvenil, o vinculados a otros espacios, como podremos llamar, de gobierno y de control de estas poblaciones, y por ahí he incursionado, y muchas veces los que están y las que están conmigo en el plenario, muchos de los ejemplos que traigo para pensar esto del campo de la intervención tienen que ver con esto, con la combinación de lo psi y de los espacios jurídico-penales, por decirlo de alguna forma. Bueno, ahora sí, Alicia, adelante. Bueno, bien, bueno. A ver, a mí me toca presentar un artículo que publicamos ya hace casi, sí, 20 años prácticamente, o sea que es un artículo bastante antiguo, podríamos decir, pero es un artículo que aparentemente digo porque mantiene vigencia, porque es utilizado, digamos, es empleado como en distintos espacios, ¿no? Nos han devuelto como algo de la pertinencia del artículo para pensar lo que tiene que ver con la inauguración de los procesos de intervención comunitaria, psicosocial, de los procesos de intervención social. Años hay algunas cosas que necesariamente requieren ser repensadas, ¿no? Este artículo surge un poco en el marco del plan de estudios anterior. Teníamos un curso que se llamaba Técnicas de Atención Comunitaria, y los autores y autoras que escribimos este artículo formábamos parte de ese equipo docente, y un poco el artículo surge a punto de partida de un planteo que los estudiantes cuando salían a hacer sus prácticas nos hacían en forma permanente, que era algo así como no hay demanda, digamos, ¿no? Quienes estamos formulando una demanda de desarrollar una práctica, una intervención en determinados espacios, somos nosotros los estudiantes que estamos queriendo formarnos, ¿no? Entonces, esto los estudiantes lo planteaban con mucha preocupación, cosa que nosotros entendíamos como muy legítima, ¿no? Porque son esas tensiones que se dan muchas veces en los procesos curriculares cuando generamos espacios de práctica, si no están sostenidos en procesos continuos de trabajo, digamos, ¿no? Entonces, muy legítimamente y muy preocupados éticamente por no violentar a las personas con las que trabajamos, planteaban esta inquietud de forma permanente, lo cual se juntaba y se sumaba, digamos, a la ansiedad propia
de desarrollar una práctica, digamos, ¿no? De desarrollar un trabajo de intervención. Esto de alguna manera nos llevó a... Bueno, ahora retomo esto. Eso por un lado, esto es como algo del contexto de producción de este artículo. Por otro lado, no podemos desconocer que estábamos en pleno auge de el neoliberalismo, digamos, en esta región y en el mundo, particularmente en esta región, ya es muy cerca de la crisis del 2001, digamos, y de alguna manera también había una cuestión ligada a, bueno, cuáles son las demandas para la psicología comunitaria en este contexto, ¿no? Algo de esto entonces, de este artículo, que se titula Ofertas y demandas, una propuesta de intervención en psicología comunitaria, algo de eso tomaba, ¿no? Capaz que más implícitamente. Entonces, de alguna manera, el artículo lo que plantea es, nos ubica en los inicios, digamos, de un proceso de intervención, nos ubica las distintas formas en que un proceso de intervención puede tener lugar, y nos ubica de alguna manera, o intenta romper con la mirada ingenua y con el supuesto de que existe una demanda a priori a nuestra llegada a un espacio de intervención. De alguna manera, esto que los estudiantes planteaban como con mucha preocupación nos permitió preguntarnos, bueno, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de demanda? ¿Qué es la demanda? ¿Cómo surge la demanda de una intervención? Entonces, bueno, de alguna forma, una de las cosas que el artículo intenta hacer es como romper, digamos, con esta mirada ingenua de que lo que se trata es de que existe una demanda allí, en el campo, en el territorio, y nosotros, los profesionales, vamos a ir a responder a ella con determinados recursos teóricos y técnicos, ¿no? De alguna forma, entonces, lo que viene a plantear el artículo desde una perspectiva del construccionismo social, digamos, es que la demanda no puede ser pensada si no es en el marco de un vínculo. La demanda no puede ser pensada si no es inherente, digamos, al vínculo que se establece entre las personas que formulan algún tipo de pedido, de necesidad, entre, ¿no? Unos actores sociales que pueden formular un pedido relacionado a un determinado grupo social. O sea, la demanda, esto que llamamos demanda, se construye de alguna manera en ese espacio dialógico, vincular, y es una construcción que acontece en todo el proceso de intervención. Si bien estamos hablando de un comienzo, de un inicio, es una construcción que acontece durante todo el proceso. Por otro lado, lo otro que el artículo coloca es la necesidad de porque nosotros ya lo hemos visto en este curso, en temas anteriores, es que nos coloca como en el posicionamiento, digamos, en un posicionamiento desde la interrogación y no desde las certezas. Esta cuestión de que las tareas principales en un proceso de intervención, y sobre todo en los comienzos y los inicios de un proceso de intervención, es poder interrogarnos, es poder abrir, digamos, ¿no? Desarrollar un proceso de apertura, un proceso de apertura también a la diversidad de voces, un proceso de apertura a la heterogeneidad, un proceso de apertura a las contradicciones, a las relaciones de poder, al campo de alguna manera a la idea de que el campo de problemas, de que el campo de intervención es un campo de fuerzas, ¿no? Resistir esa tentación de que nos piden que hagamos nos llaman para que hagamos determinada cosa y hacerla, digamos, ¿no? Implica resistir esa tentación, implica poder corrernos de ese lugar y corrernos entonces como de esos lugares de certeza para interrogar qué es lo que se nos está pidiendo, interrogar qué es lo que se está planteando como problema, interrogar quién lo está planteando, desde qué lugar lo está planteando, ¿no? Abrir
a qué piensan otros acerca de eso mismo, digamos, ¿no? Por otro lado, lo otro que el artículo ubica, diría yo, es un posicionamiento estratégico, ¿no? Esta cuestión que ya lo hemos visto con el texto claramente de Alejandro Raggio, lejos de que la intervención pueda ser pensada como un conjunto de pasos, una sucesión de pasos a cumplir y una sucesión de pasos concebidos a priori, digamos, lejos de eso, los procesos de intervención requieren un posicionamiento estratégico que, a punto de partida de esta posición de interrogación, de apertura, de escucha, digamos, permita ir delineando los caminos y los pasos a dar en el propio proceso de intervención. Y analizando las condiciones de posibilidad para que, hablamos por ejemplo en el caso de la intervención comunitaria, de la importancia de desnaturalizar algunas concepciones, algunas prácticas, algunas ideas que muchas veces tenemos incorporadas como si hubieran sido así toda la vida, como, ¿no? Como hay históricas. Hablamos de la necesidad de problematizar y desnaturalizar algunas cristalizaciones de sentido, digamos, que están construidas en relación a determinados problemas, pero eso no siempre se puede hacer en cualquier momento, ni siempre se puede, ¿no? Ni se puede hacer con todos los grupos. O sea, hay algo ahí que tiene que ver, bueno, cómo vamos captando y cómo vamos dándonos cuenta de cuáles son las condiciones de posibilidad para generar esto. A veces esto solo se puede dar al final de un proceso de intervención y no en un inicio. A veces es el cierre de un proceso de intervención. Y por último, también cuando de alguna manera planteamos por allí que esto que llamamos demanda no es independiente a las expectativas que se colocan, que las personas colocan en relación a lo que nosotros podemos estar aportando en un proceso, esto que llamamos oferta, digamos, qué es lo que podemos ofrecer, qué saber, qué conocimiento podemos estar, qué tecnologías podemos estar compartiendo, digamos, ¿no? Que esto claramente nos ubica como desde una profunda interioridad en los procesos, ¿no? No estamos por fuera, claramente, estamos metidas en una trama que de alguna manera, bueno, después seguramente Marisela con su artículo tome algo de esto, pero que es una trama que nos coloca en un lugar de los tantos posibles en un campo de intervención. Para finalizar, simplemente decir que alguna de las cosas que yo quizás repensaría de este artículo tiene que ver con algo de esto último. Por momentos cuando planteamos la construcción de demanda en esta relación profesional-comunidad, quedamos atrapados en una relación binaria. Y los procesos de intervención son mucho más complejos. Nosotros somos, como decía antes, un actor más entre otros tantos. Somos un actor más con una voz posible, con una voz que no deja de ser una mirada parcial sobre los procesos. Y la comunidad no es la comunidad es un actor sumamente heterogéneo, en donde hay una diversidad de miradas, de voces, de historias, en donde hay relaciones de fuerza, relaciones de poder, en donde hay actores institucionales, estatales, privados, o sea, ese es el campo en el que se desarrolla una intervención. Entonces, esta es una de las cuestiones que quizás modificaría, ¿no? O por lo menos criticaría de este artículo. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando ahora en un barrio, en el barrio Flor de Maroñas en Montevideo, un barrio popular, en donde se acaba de inaugurar un complejo cultural muy parecido a
al que existe en el barrio Casaballe, el llamado Sacude, en el caso de Flor de Maronia se llama Crece, y hemos venido acompañando este proceso, digamos, de diseño, de construcción del complejo cultural, ahora de implementación, digamos, y hemos venido trabajando con organizaciones de base, con la Comisión de Fomento, con el Club de Baby Fútbol, con trabajadores y trabajadoras de instituciones locales, ¿no? Educativas, la escuela, el Plan CAIF, el SOCAT, o sea, con los representantes de la Intendencia, que son quienes financian este complejo cultural. Hemos venido participando y acompañando ese proceso desde una posición que intenta analizar e interrogar lo que va aconteciendo allí. Cómo se relacionan los actores, qué se proyecta para ese espacio, cómo se está pensando la accesibilidad de los distintos sectores de población de ese barrio a este lugar, cómo se inscribe la construcción de este complejo en la historia de este barrio, en la historia de participación que tienen los pobladores. Es un espacio que está pensado como para ser cogestionado entre la Intendencia y los vecinos. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Cómo se construye? O sea, de alguna manera es como lo que venimos como ocupando, digamos, o acompañando este proceso. Por ahí dejaría para no seguir extendiéndome. Pasamos a, no sé si a Adriana o Marisela, ¿qué prefieren? ¿Adriana? Bueno. Ya. Ok. Bueno, pues siguiendo un poco la misma ruta que Alicia ha dibujado, quizá podríamos iniciar, digamos, diciendo que este texto, Procesos de Intervención Comunitaria, que entiendo que es el que ustedes trabajan, efectivamente respondió a una serie, digamos, de condiciones propiamente universitarias, de condiciones también sociales, y eso tiene que ver con, digamos, los temas que ya desde hace rato, desde la fundación de la universidad, venían, digamos, poniéndose en discusión, ¿no? La UAM Xochimilco es una universidad relativamente joven, digamos, finales de los 60, principios de los 70, está echando a andar, digamos, un proyecto que obviamente no fue ajeno a todo el proceso, podríamos llamarle contracultural, acá en México, sobre todo en la ciudad, el movimiento del 68, las demandas estudiantiles, la puesta en cuestión de todo el dispositivo universitario, especialmente el dispositivo de enseñanza-aprendizaje, etcétera. Entonces, la universidad nace justo, no es casual, digamos, en respuesta de algún modo a estas demandas, pero también para controlar esas demandas. Frente, digamos, a la idea de una universidad centralizada, se propone ahora un proyecto, una universidad centralizada que estaba en la UNAM, se propone ahora un proyecto de universidades con unidades en distintos lugares de la ciudad, de la zona metropolitana, con el argumento que puede ser legítimo de responder, digamos, a una población juvenil, básicamente, que estaba siendo como descuidada, las de la periferia, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues no podemos desatender ese carácter atomizador, digamos, que desde el inicio está también ahí presente. Ajá.
Otro de los aspectos de este inicio tiene que ver con cómo también el proyecto de la UAM, especialmente el proyecto de psicología de la UAM Xochimilco, va levantándose frente a la psicología hegemónica, digamos, de los 60, 70, que sobre todo en la UNAM es donde se estaba llevando a cabo, y que estaba, digamos, fuertemente permeada por toda la, digamos, práctica mucho más academicista, una lógica pues mucho más positivista, y que se fue, digamos, afianzando claramente en una perspectiva conductista, digámoslo así, ¿no? Frente a esto, y también por esas condiciones históricas, digamos, comienza a tomar fuerza primero en la UNAM una perspectiva distinta, que serían los aportes de la psicología piagetana, y al mismo tiempo estamos hablando de los 70s, del primer tramo de los 70s, donde colegas de otros países, ¿no?, comienzan a llegar a México en el contexto de las dictaduras. Ajá. Y entonces empieza, digamos, a tener una presencia fuerte toda la perspectiva psicoanalítica. Uh-huh. Piaget, psicoanálisis se convierten entonces en referentes fuertes en este momento fundacional para la universidad. Y digamos, se van volviendo dos pilares centrales. Acá también hay que decir que como la universidad nace en este momento de tanta convulsión social, digamos, está siempre moviéndose en un discurso que tiene que ver con aquello del compromiso que la universidad tiene ante la sociedad, ¿no? Y también está moviéndose fuertemente en esta discusión entre la relación que tiene que haber entre la teoría y la práctica. Digamos. Estas dos narrativas de algún modo van configurando esto que ya en la propia UAM Xochimilco se fue nombrando como la intervención, ¿no? Como los procesos de intervención. Hacia la segunda parte, más o menos de los 70s, en la UAM se va como, diría yo, bifurcando, ¿no? Una forma de entender la intervención, y una de estas formas tiene que ver con lo que se denominó en aquel entonces, y hasta la fecha se sigue reconociendo así, como la intervención psicosocial. Ajá. Y digo hasta la fecha se sigue llamando así porque nuestros últimos 3 trimestres de la formación en la licenciatura en psicología llevan por nombre intervención psicosocial, grupal, institucional y comunitaria. Ajá. Y 1, 2 y 3, que serían los últimos 3 trimestres del año de formación, que acá le llamamos el área de concentración. Y la otra ruta fue una ruta que fue tomando algún tipo de distancia con esta primera forma de entender la intervención psicosocial, y fue lo que llamamos nosotros ahora, bueno, se llamó desde entonces, y que algunos de nosotros nos afiliamos claramente a lo que conocemos como la psicología social de intervención. Ajá. La primera lleva la palabra intervención en la primera parte de la oración, la segunda lleva la palabra intervención en la segunda parte de la oración. Me detengo 2 minutos nada más en señalar. La intervención psicosocial de algún modo estuvo muy caracterizada desde su fundación en un enfoque mucho más terapéutico,
con un enfoque mucho más terapéutico y con con un peso fuertísimo de toda la, digamos, la escuela psicoanalítica. Muy, muy fuerte. Ajá. Esto hacía que de algún modo la idea de intervención o este binomio, que en ese entonces claramente se entendía como binomio, entre el individuo y la sociedad o lo colectivo y lo singular, de algún modo siguiese pensándose como un binomio en el que fuese, digamos, de algún modo, en el que se reconociese de algún modo que sí, que en la constitución del sujeto intervenía lo social, pero no dejaba de ganar cierto peso una lectura mucho más de carácter intrapsíquica, digámoslo así, ¿no? Y en la otra ruta, que es la ruta de la psicología social de intervención, ya fuertemente influenciada por toda la escuela grupal latinoamericana, especialmente todo el aporte de la escuela argentina, Pichón Rivière y Bauleo y todos ellos, y también muy ya, digamos, recuperando los aportes de la corriente del análisis institucional francés en su beta luroniana y, bueno, con Luró y con La Passade, fue de algún modo pensando la intervención desde otro lugar, ¿no? Un poco tomando distancia de esta idea más, bueno, de entrada poniendo en discusión esta relación individuo-sociedad o sujeto-colectivo, no necesariamente como un binomio que se, digamos, que se dicotomiza, una dicotomía, sino pensándolo más bien como una especie de unidad, como la parte de un proceso integral. Eso por un lado. Por el otro, la psicología social de intervención, entonces, pues dejaba de privilegiar la idea de, digamos, de lo intrapsíquico y ponía fuertemente, digamos, en discusión no solo lo social como un añadido, sino como aquello, esa dimensión que estaría en el centro, digamos, de la constitución del sujeto, ¿no? Y bueno, este texto de procesos de intervención comunitaria, de algún modo, yo, digamos, lo escribo y bueno, yo soy de algún modo la autora, pero en realidad ahí estamos muchas voces, estamos un grupo, estamos un colectivo de colegas que estamos trabajando en estas cosas y responde de algún modo a tratar de seguir pensando y posicionando esta discusión que hasta la fecha sigue teniendo un enorme peso, ¿no? La sociedad es la que configura el sujeto o el sujeto es el que configura la sociedad, digamos, en esas nos seguimos moviendo. Bien, yo acá, como ustedes saben, este texto está organizado en algunos apartados, una génesis teórica de lo que podemos, que nos ha ido ayudando a pensar el tema de la intervención, una génesis social. Ambos conceptos son conceptos, digamos, centrales del análisis institucional y los hemos retomado para esto. Y bueno, a mí de la parte de la que siempre me gusta mucho más hablar es de la génesis social. La génesis teórica, bueno, pues ahí está en los textos, uno la puede consultar. Pero para la psicología social de intervención, que insisto, es la beta, la línea a la que yo me afilio explícitamente, es importantísimo reconocer que, digamos, que cuando nosotros, el mundo psi, está, digamos, en estos
estos intentos, en estos proyectos de acercarse al campo, de trabajar en terreno, etcétera. Bueno, lo que reconocemos de entrada es que cuando nosotros apenas vamos, eso que llamamos lo social, eso que llamamos la comunidad, como decimos aquí en México, uno apenas va, ellos ya vienen. Ajá. Partimos de reconocer eso, partimos de reconocer que la sociedad está en distintos planos, en una serie de movimientos, en una serie de proyectos organizativos que no podemos subestimar, ¿no? Claro, acá en México hubo un evento desafortunado que nos obligó, por ejemplo, a ver esto, que fue el terremoto del 85. Digamos, el 85 es apenas casi una década después de la fundación del proyecto de psicología acá. Y el terremoto del 85 nos dejó ver que ahí donde nosotros apenas estábamos empezando, las primeras horas, los primeros días, estábamos empezando a preguntarnos cómo íbamos a responder a la urgencia. Ajá. Cuando nos dimos cuenta ya los grupos de vecinos en las colonias, los colectivos, digamos, en algunas escuelas, los jóvenes, no solo en las universidades, también los jóvenes incluso que vivían en calle, etcétera, ya estaban organizados y ya estaban echando a andar procesos, me atrevo a decir, hasta de contención. Ajá. Entonces, esto de algún modo fue para nosotros, implicó otro sismo, otro movimiento fuerte en nuestras perspectivas, porque habría que reconocer que esto, un poco lo que señalo ahí en el texto, que digamos, que se dice fácil, que cuando uno lo dice suena políticamente correcto, suena académicamente elegante, si se quiere, pero cuando uno dice que uno trabaja con sujetos y no con objetos, insisto, se dice fácil, pero ya en la práctica esto es todo un desafío. El descolocamiento, el análisis del propio lugar que uno ocupa como especialista y sobre todo el cuestionamiento a la propia institución científica, a la propia institución del saber resulta sumamente complicado, ¿no? Entonces, bueno, si algo nos dejó ver el terremoto del 85 fue eso, el reconocimiento de que un poco esto que señalaba Alicia, tampoco, digamos, la sociedad está esperando a ver a qué hora la universidad responde y si se va a poner las pilas o no. Una especie también de estrategias entre sobrevivencia y también del reconocimiento, digamos, de la necesidad de acoger y acuerpar a los otros hace que los propios sujetos, las comunidades, las colonias, las señoras, los señores, los jóvenes estén en acción, ¿no? Bueno, por ahí hablo en el texto también de obvio, casi que es una obviedad, de la importancia de acercarnos desde perspectivas cualitativas. Nosotros en particular en la universidad, porque, por ejemplo, a diferencia de la UNAM, que en psicología uno pregunta cuál es su objeto de estudio y para ellos claramente es eso que se llama la conducta, o que enuncian como la conducta. Nosotros acá en la universidad, cuando nos preguntan cuál es nuestro objeto de estudio, bueno, nosotros contestamos algo así como la subjetividad, la constitución del sujeto y la subjetividad. Y bueno, eso es, la constitución del sujeto y la subjetividad. Y bueno,
pues sí, tienen que ser las perspectivas cualitativas las que nos permitan un poco acceder a eso que llamamos la emergencia de esos procesos subjetivos que se ponen en juego en el acontecimiento colectivo, digamos, que es un referente fuerte en acá en nuestros campos de estudio, ¿no? Un poco como también ya lo adelanté, el tema, digamos, del análisis de las implicaciones es para nosotros un tema central. En todos estos años creo que se fue consolidando, fue madurando muchísimo también el acercamiento que fuimos teniendo, por ejemplo, con la perspectiva filosófica y psicoanalítica de Cornelius Castoriadis, ¿no? Y desde ahí fue como muy necesario también ir atendiendo este llamado, digamos, de la propuesta del autor de poner en discusión nuestras propias instituciones, ¿no? De poner en discusión toda esa red institucional que está en juego. Y sobre eso trabajamos mucho. Sobre eso trabajamos mucho cuando ya sea en cada uno de los trimestres a lo largo de la formación en la licenciatura, que es de 12 trimestres, y sobre todo en el área de concentración, que serían los últimos 3 trimestres, y de ahí en la maestría y en el doctorado. Para nosotros siempre ha sido muy necesario preguntar o trabajar, mejor dicho, esta idea de asumir, digamos, el estudio de esos fenómenos y problemáticas que tienen que ver con nuestro campo de estudio, pero asumir que ese estudio se hace desde algún lugar, ¿no? Y estar trabajando siempre esta situación. Quizá adelantándome un poco al tema de los desafíos, pues sí, uno de los desafíos que uno siempre tiene cuando trabaja el tema de las implicaciones es que de repente corre el riesgo de convertirse la propia investigación en una especie de relato autobiográfico, ¿no? Donde el propio investigador termina convirtiéndose en el objeto de estudio, digámoslo así. Y no, tratamos un poco en general de pensar que eso, que nos dedicamos de algún modo, por llamarlo así, al estudio de ese mundo externo, pero ese estudio asumimos que lo hacemos desde algún lugar, ¿no? Desde nuestra condición de género, desde nuestras pertenencias, voy a usar un concepto que quizás está en desuso, pero que creo que vale la pena todavía traerlo, desde nuestras pertenencias de clase, también desde nuestras filiaciones ideológicas, políticas, religiosas, y ni qué decir de nuestras formas, digamos, de la propia institución científica y la propia institución digamos, ¿no? Que de algún modo va orientando. Entonces, el análisis de las implicaciones para nosotros es una suerte de recurso metodológico. Está desde el inicio del proceso de investigación-intervención, ¿no? Quisiera subrayar esto último que dije, una especie de nota al pie de página. Cuando nosotros hablamos de investigación, siempre hablamos de esto, de una investigación-intervención. Prácticamente toda la formación de los estudiantes está centrada en la idea de que el eje vertebral de su proceso formativo es la investigación, y el eje vertebral de la investigación es la intervención. Entonces, la intervención está en el centro de esto. Y el análisis de las implicaciones lo asumimos así, como una suerte de recurso metodológico que está desde el inicio hasta el final de la investigación.
Por ahí anoto también una de nuestras rutas a seguir en todo este proceso, que tendría que ver con lo que hemos llamado, bueno, no lo que hemos llamado, lo que hemos retomado nosotros de Arduano en relación con las perspectivas o los acercamientos multireferenciales, ¿no? Arduano, digamos, de algún modo se levanta frente a estas formas ya muy instituidas de decir que hacemos investigación interdisciplinaria, multidisciplinaria, transdisciplinaria y esto. Y él es muy crítico frente a esto porque él dice que en realidad lo que se observa es que, bueno, se dice, se enuncia, se escribe, pero que a la hora de la hora termina siendo finalmente un lenguaje el que se impone sobre los otros, ¿no? Un lenguaje disciplinario el que se impone sobre los otros y entonces resulta sumamente complicado. Y entonces él va a hacer como un reajuste, digamos, a esta forma, y es que va a poner ahí en discusión esto que llama el acercamiento multireferencial, que me parece interesante porque, primero, pensar que nuestros referentes solo son los campos disciplinarios puede ser algo digamos, que se quede corto, por decirlo de algún modo, ¿no? Para Arduano, el propio terreno es un referente, digamos, debe ser entendido como un referente. Y esto es bien interesante porque me parece que se pone en esta discusión en relación con el famoso saber social y el famoso saber científico, ¿no? Y entonces no polariza esos saberes, sino reconoce el saber social también como un referente que tendría, digamos, la misma importancia como lo tiene el saber científico, ¿no? Bueno, aparece entonces también esta intención de dialogar con otras disciplinas. Si nosotros estamos interesados por estudiar, qué sé yo, por ejemplo, el tema de la participación de las mujeres en algún proyecto, digamos, en la ciudad, por decir, o en la comunidad, qué sé yo, bueno, pues sí, claro que tenemos que echarnos una vuelta para ver cómo han trabajado esto los antropólogos, cómo lo han hecho los sociólogos, incluso qué han dicho los historiadores, un poco para saber qué podemos decir nosotros, también desde el campo de la psicología social, ¿no? Y adelantándome un poco al tema de los desafíos, habría que decir que creo que hoy tenemos que reconocer que sí estamos de algún modo frente a alguna especie de desafío, porque, digamos, estamos preguntándonos mucho hoy cómo le hacemos para articularnos, cómo abrirnos a otras disciplinas sin perder, digamos, los límites de la psicología social, ¿no? Sin que se nos desdibuje, digamos, aquello que de algún modo tiene que ver con los intereses específicos de un campo como la psicología social, ¿no? Porque sí, de pronto hemos visto, y esto lo vemos mucho en la propia universidad, que en esta intención de abrir la discusión, pues nos encontramos con colegas que nos dicen, bueno, a ver, por ejemplo, ya quitemos eso de la subjetividad, a nosotros qué nos interesan esas cosas, Entonces, se van, pues esto mismo que decía Arduano, ¿no? Esos campos disciplinarios que
nosotros decimos acá, que se van agandallando, ¿no? Que van desconociendo también, pues, un poco los límites. Toda disciplina tiene sus propias fronteras también y habría que reconocerlas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí tenemos también un desafío fuerte. Rápidamente para ir cerrando, quizá decir que buena parte de las propuestas de la psicología social de intervención que puso también en el centro de sus discusiones aquello que tenía que ver con, a propósito del análisis de las implicaciones, aquello que tenía que ver con una intervención más de carácter asistencial o una intervención más en la ruta de la promoción, digámoslo así. Fueron las formas en cómo en aquel entonces las nombramos, ¿no? Patricia Casanova, colega nuestra acá en ese sentido, tuvo un trabajo muy fuerte y nos estuvo insistiendo siempre en esta idea de, yo la recuerdo mucho, Pati fue mi profesora en el área de concentración, y recuerdo muchísimo cuando nos decía que nosotros en ese último año de formación teníamos que casi que ponernos aquí en la frente, de aquí en adelante y también acá en el cuerpo, las preguntas de la psicología social ¿para qué? Y la psicología social ¿para quién? Digámoslo así, ¿no? Y esto abría esta discusión en relación de si estamos ahí para compensar, digamos, las necesidades de los sujetos con los que trabajamos en una lógica muy asistencialista, en esa lógica que hereda, digamos, la intervención de los proyectos caritativos y filantrópicos, ¿no? O estamos ahí para promover otro tipo de, digamos, de formas sociales, ¿no? Y bueno, pues obviamente toda nuestra formación está pues en esta segunda ruta. ¿Cómo lo hemos hecho? Digamos, ¿cómo lo hemos hecho así en la práctica con esto? Bueno, ha habido distintas formas. Yo voy a hablar de algunas de las que he trabajado los últimos años. Y mucho lo hemos hecho con Rafael Reigadas, un colega que también ha estado por allá con ustedes en la Universidad de la República. Con Rafa Reigadas llevamos ya casi 20 años, ay, cómo pasa el tiempo, ya casi 20 años, Dios mío, trabajando lo que llamamos nosotros sistematización de experiencias o bien recuperación de la memoria y construcción de experiencias colectivas. Ajá. Y sí, esto de algún modo ha recuperado toda la idea de la sistematización de experiencias latinoamericana, todos los proyectos de Oscar Jara, de la educación popular, y nos los hemos traído, digamos, a nuestro proyecto de psicología social de intervención. Y lo que nos ha parecido sumamente importante es trabajar sobre todo con esas organizaciones que ya llevan años, digamos, o no tantos, pero que ya están en la práctica trabajando en materia de derechos humanos, en temas de educación, en temas de la participación de las mujeres en las defensas de sus territorios, o bien en el ámbito de la defensa, por ejemplo, de las cuencas de agua, la lucha contra la imposición de vertederos y de residuos sólidos en algunas comunidades, derechos indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucho, bueno, primero no fue a demanda de ellos, fue un proyecto que Chandar, la UAM,
con el CEAL, el Consejo de Educación de Adultos de América Latina, y en aquel entonces la Fundación Ford, que fue la que financió el proyecto. Iniciamos este proyecto con la sistematización de 34 experiencias a lo largo de todo el país. Ajá. Y ahí lo que nos interesó fue justamente bajo esta metodología de la sistematización de experiencia, recuperar los saberes de las organizaciones, ajá, y poder, digamos, escribir junto con ellos su memoria para que de esa manera pudieran ponerse de manera explícita y pudieran dar a conocer a otros cuáles eran sus aprendizajes. Para nosotros esto es muy importante porque en la tradición, en México hay una tradición fuerte, pero con el levantamiento zapatista se superpotenció una tradición de organizaciones civiles, digamos, y con el movimiento zapatista esto se multiplicó. Lo que vemos es que estos movimientos sociales o estas organizaciones civiles generalmente van como en la inercia, ¿no? Van en las demandas siempre de cumplir con cualquier cantidad de cosas. A veces, seguro saben ustedes, la tarea de la organización en estos temas a veces se va mucho más en la respuesta a los asuntos burocráticos que hay que dar a las instituciones, etcétera, etcétera. Y hay poco tiempo para pensar sobre lo que vamos haciendo. Hay poco tiempo para hacer un ejercicio reflexivo sobre nuestra propia experiencia, sobre nosotros mismos, sobre aquello que queríamos hacer desde el inicio y cómo se fue transformando en el camino y si es lo que queremos o no queremos. Y entonces un poco la idea es como no ir en la inercia, nos parece, ¿no? Sino tratar a través de este ejercicio de la sistematización, de algún modo, pues sí, lo voy a decir así, fortalecernos en el sentido de reconocer que lo que hemos hecho, de algún modo, si no era lo que habíamos pensado, saber por qué no ha sido así, si ha valido o no la pena, si queremos seguir así, si queremos modificarlo, queremos redireccionarlo o qué sé yo. Y entonces, esto ha tenido que ver directamente con eso que nos hemos llamado la promoción, digamos, de sujetos colectivos, ¿no? Es la forma en cómo hemos intentado que no quede solo en el papel, ¿no? Sino tratar de trabajar junto con, a través de y desde las propias organizaciones, movimientos, comunidades, grupos de mujeres, hombres, jóvenes, incluso niños, claro que sí, niños que han estado, digamos, involucrados en estos procesos de intervención, ¿no? Pues yo cerraría ahí, no me quisiera extender más, igual podemos ir continuando. Ah, claro, sí, es ese, Alicia, ese es uno de las últimas experiencias, así lo tienen disponible en biblioteca, digo, sí, para quienes les interese ir al encuentro de esto que está contando Adriana, lo tienen disponible en biblioteca. Claro, por ahí no tiene mucho que logramos digitalizar buena parte de esos materiales. Supongo que por ahí ya tienen el enlace a ese sitio. Y si no, bueno, por supuesto que se los hago llegar a la brevedad. Muchas gracias. Gracias. Qué grande, Alicia. Muy... Bueno, muchas gracias. Caray, cuántas cosas. Ahora me da como cosa hablar. Bueno, seré un poco breve para que nos dé tiempo como de conversar y también intentaré hacer como ya líneas de diálogo con lo que han dicho ya. O sea, comenzar con la línea de diálogo en relación con lo que dijo Adriana del análisis de las implicaciones como una metodología. Quizás yo no lo haya nombrado de ese modo, pero me parece que si tuviera que pensar y decir por qué está escrito ese texto que han puesto en la bibliografía, tiene que ver con eso,
con pensar en las implicaciones, ¿no? Ese texto es un resumen de un marco más amplio, que fue mi tesis doctoral, en la que me dediqué a pensar qué era eso de la intervención social, ¿no? Por una incomodidad, quizás una pregunta, ¿por qué es lo que hacemos cuando hacemos intervención social? ¿Qué es lo que exactamente estamos generando, no generando, haciendo bien, haciendo mal, haciendo daño, incluso, ¿no? En esta discusión también de lo asistencial o lo promocional, que también traías tú, Adriana. ¿Cuál es nuestra posición en eso, ¿no? Entonces, en la tesis lo que hice fue un análisis teórico, que no tomé ninguna experiencia particular, adrede a propósito para no centrarme en esos intríngulis, aunque siempre decimos que las reflexiones tienen que ser muy contextualizadas. En este caso lo que yo quería ver eran cuáles eran las generalidades de las lógicas de la intervención, incluso de la lógica de la intervención desde la psicología comunitaria, que siempre se ha dicho de sí misma, que rompe con las lógicas, digamos, de poder de la intervención más tradicional, más asistencialista. Yo las llamo ahí en la tesis las perspectivas dirigidas, para hacer una distinción un poco analítica entre digamos, las perspectivas que siguen la lógica funcionalista de la persona intervenida tiene que ser adaptada pues a una sociedad que funciona bien, versus la lógica, digamos, más crítica, marxista o de la teoría crítica, que también, digamos, alimenta una parte de la psicología comunitaria latinoamericana, donde se dice pues que son las estructuras sociales pues las que son desiguales, injustas y generan dominación, violencia y subalternidad, y debemos entonces atacar son esas, digamos, estructuras sociales. En ese sentido creo que hay un diálogo ahí también con lo que tú estás comentando, Adriana, aunque no sé exactamente los mismos autores, también sí viene, digamos, de esa teoría crítica, que busca mirar, digamos, hacer un análisis institucional, por decirlo así, más profundo o menos, sobre qué es lo que hacemos nosotras desde la institución. Entonces, la obsesión desde entonces hasta nuestros días, tengo esa misma obsesión de preguntarnos qué es lo que hacemos cuando hacemos intervención social, en un sentido bastante amplio del término. También porque da la impresión que es un campo en el que hay muchísimas buenas personas. Y saben que siempre hay que tenerle miedo a las buenas personas, ¿no? Entonces somos todas muy buena gente y es un campo donde la reflexión es difícil por esas dos razones. Primero, porque cómo es para mejorar, promover la calidad de vida de las personas, pareciera que ya nada más con la intención lo vamos a hacer adecuadamente y en el bien de esas personas, cosa que es bastante dudoso, o sea que tenemos que reflexionar críticamente sobre ese principio. Y el segundo principio también, lo comentabas tú, Adriana, en relación con los movimientos sociales, pero que también pasa en el campo de la intervención, que es que no hay tiempo para pensar porque efectivamente la urgencia de la realidad, de los problemas de las personas, de las vulnerabilidades y precariedades y exclusiones es muy grande, y eso es muy evidente, y las personas que hacen intervención les cuesta muchísimo generar espacios para reflexionar, porque pareciera que estamos perdiendo tiempo frente a lo urgente, ¿no? Entonces, claro, ahí ciertamente lo más interesante, y ahí enlazo con lo que comentaba Alicia al final de su intervención, lo más interesante es hacer una articulación amplia de diferentes actores sociales, agentes sociales, entre ellos las personas de la universidad, para poder hacer esos esfuerzos de construir conocimiento, y un poco también lo que te contabas tú, Adriana, con los movimientos sociales. Claro, o sea, no necesariamente la gente tiene una necesidad de sistematización o de recogida de memoria, que luego después cuando se hace quizás es bastante útil para ciertos movimientos, para ciertas luchas comunitarias, pero no necesariamente emerge como una necesidad propia de los diferentes actores sociales del territorio. Y claro, sí es una necesidad nuestra, porque para nosotros es muy importante entonces reflexionar sobre lo que hacemos cuando hacemos intervención, o cuando también hacemos intervención en el sentido asistencial o en el sentido promocional, siguiendo esta distinción que decía antes Adriana, ¿no? Entonces, bueno, el texto que tienen ustedes también es añejito,
pero muy a mi pesar todavía es un poco actual en el sentido de la crítica que se hace, y yo también haría como bueno, lo cambiaría un poco, mucho, porque lo encuentro muy ingenuo. Lo encuentro, por ejemplo, no está todo lo de las políticas públicas, cómo las políticas públicas influyen tan fuertemente. Bueno, eso después lo comento, ¿no? Entonces, digamos que básicamente en este texto me centro en pensar cómo se define aquello que se entiende como problema social. En parte, y ahí enlazo también con algo que decía Alicia, en parte porque la propia definición de problema social dentro de nuestra profesión está naturalizada. Es decir, entiendo que nosotros como psicólogas comunitarias decimos que la gente naturaliza ciertas formas de opresión o ciertas relaciones de poder en su vida cotidiana, pero nosotras, si nos miramos a nosotras mismas, naturalizamos muy fuertemente que se define como problema social en cierto contexto, ¿no? Y ese proceso de desnaturalización creo que es importantísimo para poder, digamos, también, ¿no? Estar atentas a lo emergente, que también decía Alicia, ¿no? A mí, precisamente Alicia Rodríguez, en algunas conversaciones que tuvimos en un tiempo, señalaba una cosa que yo lo pongo en ejemplo en mis clases, y es cuando cambió en América Latina la idea de que el problema social era la desigualdad y pasó a llamarse exclusión. Entonces, y cómo la palabra exclusión implica cosas diferentes que desigualdad. O sea, dicho así, se ve muy clarito. O sea, desigualdad refiere a relaciones sociales, a relaciones de poder, mientras que exclusión refiere a un adentro y un afuera, y una necesidad de que esas personas o grupos colectivos que están afuera pasen a un adentro, ¿no? Entonces son metáforas totalmente diferentes que uno podría dibujar y que implican cosas también diferentes en términos de cuáles son las problemáticas o de qué manera nosotras entendemos la problemática social. Entonces, en el texto, lo que intento hacer es ver cómo ese mecanismo se da tanto en las perspectivas dirigidas o las perspectivas más funcionalistas como en las perspectivas participativas también, en un esfuerzo también de ser autocrítica, porque como les decía al principio, yo vengo, digamos, de la formación de la psicología comunitaria latinoamericana, a la cual creo que es maravillosa, en realidad, y que creo que se ha reflexionado sobre sí misma. Entonces es un esfuerzo también de autocrítica, pensar, bueno, cómo también la psicología comunitaria ha construido, ha tendido a naturalizar también cuáles son los problemas sociales, no exactamente de la misma manera que las dirigidas, pero sí también con unos efectos que también podrían ser perversos, ¿no? Entre ellos, la idea de que el problema social, que es una cosa que no está tan claro en el texto, pero en otros textos creo que está más claro, cómo la definición del problema social a su vez define también los sujetos que están afectados por esas problemáticas. Claro que la psicología comunitaria intenta huir un poco de eso a situar, digamos, la acción en la comunidad, en lo territorial y, digamos, en esa variabilidad. Sin embargo, sí que hay una definición de sujeto vulnerable. Aquí en el Estado español podríamos decir que es un poco más fuerte en el sentido de que muchas de las políticas públicas están definidas a partir de sujetos colectivos, por ejemplo, migrantes, por ejemplo, mujeres, por ejemplo, jóvenes. Jóvenes en riesgo de exclusión social, ¿no? Es lo que es como la palabra preferida. ¿De qué manera esa manera de nombrar los problemas sociales a través de los sujetos genera unas formas de construcción y de subjetivación, precisamente también, de subjetivación de aquel que es entendido como vulnerable, excluido, etcétera, ¿no? Y cómo ese mecanismo, digamos, tiene al menos 3 implicaciones muy perversas. La primera es la homogeneización, es decir, se asume que, imagínense aquí, en el Estado español, todos los migrantes pareciera que tuvieran el mismo problema social, ¿no? Imagínense ese nivel de homogeneización, incluso en este caso, pues, incluso étnico-cultural, etcétera, etcétera. Entonces, pero teóricamente podríamos decir, la asociación de los problemas sociales con colectivos
específicos genera una homogenización en el sentido de pensar y esencialización, que todas esas personas tienen las mismas características y tienen los mismos problemas. Tiene el efecto perverso de la exclusión de aquellas personas o colectivos que no calzan perfectamente con la definición de aquel que va a ser atendido, ¿no? Y ahí hay una discusión grande en el tema jurídico, es muy grande porque entonces tiene que ver con a quién se protege y a quién no se protege. Entonces, si calzas o no, serás objeto de protección de la política pública, pero si no calzas, a la que no calzas ya no eres objeto de protección de la política pública, entonces también es bien problemático, es decir, homogenización, exclusión, y luego una tercera que sería la separación o distinción tajante en relación con los equipos interventores. Es decir, si estas personas son las vulnerables, las que tienen los problemas sociales, pareciera que nosotras estamos en el otro lugar. Primero, que no tenemos problemas sociales, que también es bastante discutible, o que no nos afectan los problemas sociales y la precariedad laboral. Vuelvo a... Es que cuando les hablo de precariedad laboral a los estudiantes, como dicen, ay, entonces, ¿para qué tanto estudiar? Si al final vamos a seguir. Pero bueno, en todo caso, teóricamente se hace esa separación tajante entre equipos interventores y personas intervenidas, una separación tajante que además es en asimetría, pues, ¿no? Porque si estas personas son las que son vulnerables, tienen problemas, están en riesgo de exclusión, y nosotras somos las que estamos incluidas, las que no somos vulnerables, etcétera, pues evidentemente hay una asimetría muy importante que se reinaugura, por decir así, en diferentes procesos. Ciertamente la psicología comunitaria, ese punto sí que lo ha intentado trabajar muy fuertemente al asumir, por ejemplo, el protagonismo social de las comunidades dentro de las formas de intervención, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que ha pecado un poco en términos de algunos conceptos, por ejemplo, y cierta homogenización de las comunidades también, cosa que también han trabajado bastante ustedes allá en Montevideo para, digamos, romper esa idea de homogeneidad en las comunidades, e incluso de separación entre equipos interventores y personas intervenidas. Entonces ahí en el texto, claro, un poco creo que un poco desordenadamente sí que hablo de esta cuestión más articulatoria en red, que también nombró Alicia en términos de cuáles son los diferentes agentes que están en el territorio, en las comunidades, y también Adriana nombró en términos de articularnos de una manera u otra, ¿no? Con gente que ya, con iniciativas y grupos que tienen un recorrido y por lo tanto esa asimetría, por decir así, quizás se puede como ir rompiendo, siempre sujeta a irlo revisando día a día, ¿no? En todo caso, como cosa general, eso es lo que yo intenté analizar en la tesis, ¿no? De qué manera se reproducían las relaciones de poder dentro del campo de la intervención, desde unas herramientas que miran también la gubernamentalidad y cómo la intervención en sí misma es un dispositivo de gubernamentalidad, en tanto que está inscrita institucionalmente, y nuestros cuerpos, digamos, la ejercemos semiótica y materialmente, pero por supuesto también con cierto espacio de libertad, por supuesto, de agencia, tanto nuestra como de la gente, como decías tú también, Adriana, con el ejemplo del terremoto, ¿no? Que a veces, digamos, lo que nos cuesta mirar desde este marco institucional de la intervención es precisamente esa potencia que está antes y que por suerte perdurará, ¿no? después de nosotras, ¿no? Y a veces nos cuesta ver eso porque venimos más con nuestras gafas, digamos, de interventora. En todo caso, pensar que el campo de la intervención social es un campo en controversia, y eso me parece súper importante decirlo y decirlo una y otra vez, de manera de no naturalizar y de no establecer esos pilares tan fuertes que no nos dejan, digamos, cuestionar nuestra propia práctica, y pensar en que nosotras, y un poco es lo que decía también Alicia, conecto con lo que comentaba Alicia de nuestra propia práctica y con lo que comentaba Adriana sobre el análisis de las implicaciones, que nosotras somos parte constituyente de ese entramado, y por tanto tenemos una responsabilidad. Entonces, me gusta decir la frase de la intervención social no es solamente técnica, sino política, que quizás para las que estamos aquí es bastante obvio,
pero no siempre lo es, creo. Y el ser política significa que es que no está construida de una vez para siempre, sino que precisamente está en controversia y que nosotras tenemos una responsabilidad política, bueno, nosotras como docentes desde luego, pero nosotras también como interventoras tenemos una responsabilidad política para no reproducir las relaciones de poder ya enquilosadas que hay dentro del campo de la intervención. Y hasta ahí lo dejaría, para tener ese ratito para conversar, que nos queda poquitito. Bueno, Marisela hizo como gran parte de lo que yo pensaba hacer entre estos dos puntos, que fue como ir tejiendo, porque me parece que surgieron muchas cosas en común, como una suerte como de síntesis, capaz que retomo como algunas pequeñas cosas y pasamos a darnos, capaz que no tenemos mucho tiempo, se nos ha ido como bastante rápido, pero bueno, bien interesante, pero pasamos como a un por lo menos momento final de intercambio entre nosotras. Me parece que gran parte de lo que surgió acá tiene que ver con los puntos o los nodos principales que tiene nuestro curso, y son como contenidos principales que hemos tratado de trabajar en los espacios con las estudiantes. Esto que traen de alguna forma las tres del contexto social como texto en los espacios de intervención es un eje clave para nosotros, como lo traen desde distintos ejemplos, el ejemplo de Flor de Maronias, el terremoto, esto que está trayendo Marisela de las distintas prácticas. En ese sentido, la posibilidad de pensar la agencia, la potencia, el carácter activo de las personas, ¿no? Como romper con determinados lugares más vinculados a una suerte de pasividad. Y también me parece como bien interesante esto de la posibilidad de, en tanto que el lenguaje construye lo que nombra, ¿no? Cómo nombramos algunas cosas, hablamos de desigualdad, hablamos de exclusión, hablamos de dominación, porque de alguna forma partimos de determinados supuestos de una sociedad que de alguna forma se organiza en determinados ejes de dominación, de desigualdad, de una distribución de la precariedad en términos políticamente desiguales. Creo que desde ahí algo de este pienso se va tejiendo para poder pensar esto que llamamos campo de problemas que se insistió bastante, ¿no? en términos como de producción dialógica, del análisis de las implicaciones desde el propio dispositivo de intervención, desde la ciencia, desde las instituciones que habitamos, en términos de conocimiento científico. Esto me parece que también estuvo presente en las tres intervenciones, me parece que hubo como bastante articulación. Esta noción para mí es bien interesante, esta posibilidad de un pensamiento estratégico no como pasos a seguir, sino como el articular incertidumbres y el trabajar con esto. Me parece que esto a veces es como bien difícil en la transmisión con las estudiantes y los estudiantes, porque parece que nosotros vamos a hablar como de fases, como tenemos con la IAP, familiarización, identificación de necesidades, diseño de objetivos y plan de trabajo, cierre y devolución, y a veces cuando empezamos a hablar de lo que hacemos o cuando empezamos a trabajar en los propios dispositivos que tenemos desde la universidad vinculados a extensión e investigación, ¿y dónde está, no? Como ese manual de la intervención o de la investigación. O sea, nos quedamos a veces, ¿no? Con todo, abrimos todo este campo de incertidumbres, de dudas, esto que trabajan ustedes, abrir la interrogación, y ese parece que es como el posicionamiento ético y político que nos define y que nos trama en esos espacios y que nos compone como también desde la enseñanza. Y esto creo que es un desafío, porque lo otro a veces, ¿no? Enseñar los pasos de una investigación, acción participativa tal cual está descrita, parece que es más fácil que plantear todo como un posicionamiento que tiene la complejidad de esto que estamos tratando de hacer, y que donde la dimensión ética y política, esto que trae Marisela y que también lo trae Alicia y lo trae Adriana, parece que es clave a la hora de pensar cómo definimos un problema, quién lo define, cómo trabajamos los aspectos participativos, de qué participación hablamos cuando hablamos, ¿no? De la relevancia de la participación de las comunidades,
¿qué son estas comunidades? No, a veces trabajamos también con estas nociones que parecen como un poco ilusorias, comunidad es igual a barrio, comunidad tiene que ver con el reconocimiento de lo común, con la producción de lo común en determinados espacios colectivos, cuáles son las acciones colectivas ahí posibles, ¿no? Como que se empiezan como a tejer un montón de dimensiones. Y en ese sentido, no sé si podemos darnos como unos minutos de intercambio, lo pregunto porque son 11:30 y tenemos pensado finalizar, yo tengo el aula virtual hasta esta hora, por ahora no me la ha pedido nadie, pero capaz que cerrar como con algún intercambio entre nosotras. Yo tomé un montón de apuntes que traté de sintetizar en esto que les traje acá, pero que muchos los dijo Marisela en su propuesta de cierre. Así que bueno, nada, me pareció como bien interesante la conexión que hay. Me pasa con lo que trajo Adriana. Adriana conecta con el curso de Psicología Social, con la UCO de Psicología Social que está antes de esta UCO, y con muchos de los puntos que tenemos en el programa de esta UCO, porque uno de los puntos que tenemos y que ya trabajamos es análisis institucional. En ese sentido, nosotros retomamos esa tradición en el curso, como una tradición relevante, y el análisis de las implicaciones como relevantes en este campo de la intervención. Como que Adriana va tomando como todos los puntos del curso, me parece que ese texto de Adriana un poco compone el curso, o etapas previas del curso para llegar acá. No sé, ahora capaz que les paso como un poco la palabra y ya también agradecerles, también cerrar como mi intervención con agradecerles esta posibilidad, porque la verdad que para nosotras es muy valiosa. Y bueno, estamos también pensando bibliografía, si tienen sugerencias, nuevos textos que hayan escrito, esto que dice Marisela, lo encuentro un poco ingenuo, bienvenido, otras sugerencias, porque no nos ha sido fácil encontrar textos para pensar la intervención comunitaria. La verdad que no nos ha sido nada fácil, de hecho, tenemos ganas de hacer modificaciones en este apartado, pero bueno, siempre es un desafío. ¿Qué cambiamos? ¿Cómo generar como un cuerpo medianamente que se entienda algo de un hilo argumental, por lo menos mínimo, ¿no? Creo que eso es un desafío que tenemos. Capaz que rapidito así, como que, bueno, esto que decís, Laura, me parece que también tiene que ver con que, porque hay mucho, al mismo tiempo la paradoja es que hay mucho escrito sobre intervención comunitaria, no es que no haya escrito, quizás el tema es que son escritos desde perspectivas también distintas, ¿no? Porque esto es lo que tiene la psicología comunitaria también, es como... No hay una psicología comunitaria, así como no hay una psicología social, hay muchas psicologías comunitarias, y capaz que los textos que tenemos en la bibliografía dan cuenta también como de distintas entradas y distintas dimensiones de la cuestión, que claro, que a nosotros nos interesa hacer hincapié, digamos, recalcar especialmente. Yo simplemente, también me parece que yo las escuchaba, y tomando esto que decías, Laura, también, bueno, cómo hay algo que desdibuja los territorios dentro de la propia psicología social, ¿no? Esta cuestión que también esto que hemos cuestionado, que hemos interrogado, ¿hay un territorio para la psicología de los grupos, uno para la psicología de las instituciones y otro para la psicología comunitaria? O bueno, ¿o hay algo de estas fronteras que es necesario como seguir transgrediendo para poder trabajar algunos ejes que son claramente transversales? Ahora, lo que, claro, yo pensaba, bueno, ¿qué es lo que de alguna manera me parece a mí que desafía particularmente a la psicología comunitaria? Y hay algo que tiene que ver con, bueno, ¿cuáles son los sentidos que hoy se construyen en relación a lo común? De alguna forma, ¿no? Y en esto, que como decía Marisela, lo hemos trabajado, lo hemos venido como trabajando, de alguna manera, cómo en esa construcción de lo común se compone la diversidad, cómo eso de lo común que solo puede ser pensado otra vez, ¿no? Mientras lo común se construye, no común a priori, qué composición tiene la diversidad, la diferencia
en esto de lo común. A mí me parece que hay un terreno interesante, y el otro que tiene que ver con, capaz que ahí tiene que ver con mi propia tesis doctoral, esto de, bueno, comunidad se asimila a barrio, se asimila a territorio, se asimila a lugar, espacio geográfico compartido. Eso ha sido muy cuestionado, ¿no? Ya ha sido como qué tanto el espacio geográfico compartido es necesario como para pensar que hay una comunidad. Pero la paradoja es que la psicología comunitaria le ha prestado escasa atención al papel que juegan los espacios, propiamente el espacio como dimensión en la vida de todos nosotros. Entonces me parece que ahí hay también como en esta experiencia que les contaba de un complejo cultural construido en un barrio en donde las personas tienen una relación y una historia de relación con los espacios, con sus espacios públicos, eso es clarísimo, digamos, ¿no? Entonces me parece que es, parece paradojal, pero es como un desafío que, nada, para dejarlo planteado. Buenísimo, eso, último. Hay que leer la tesis de Rodríguez, ¿no? No, de esto último no tengo nada que decir, sino como, qué guay. De lo otro, sí, porque el tema de los sentidos de lo común y el tema de la diversidad. O sea, digamos que para mí, y siguiendo un poco lo que comenté sobre ese texto tan antiguo, pero relacionado con la construcción de la diferencia. Entonces, claro, si la construcción de la diferencia es en términos de la simetría y aquellos sujetos vulnerables, etcétera, etcétera, allí es muy difícil construir lo común, porque nadie quiere estar en eso común. Yo aquí, por ejemplo, pongo el ejemplo mucho de las migraciones, ¿no? A nadie se le ha ocurrido, por ejemplo, que en una escuela hay personas que hablan 3 idiomas. Un niño, por ejemplo, habla árabe, habla castellano y habla catalán, pero nadie le pregunta a ese niño para que enseñara a sus compañeros, sino que es visto como son escuelas de alta vulnerabilidad porque hay muchos migrantes, por ejemplo, es lo que se dice, ¿no? Y dice, pero si es lo contrario, serán escuelas de gran valor porque tienen una gran diversidad que puede ser enseñada a los otros, ¿no? Entonces, claro, mientras la intervención social se base en definir a los sujetos como diferentes en ese sentido, ¿no?, de vulnerabilidad, entonces esa diversidad, o sea, la riqueza de la diversidad y la riqueza de la diferencia, no la vamos a poder ver. Entonces yo creo que ahora mismo, digamos, nuestro reto es precisamente, digamos, poner en valor la diversidad, pero no ponerla en valor porque sea bonita y sea intercultural y los colores de Benetton, sino porque efectivamente pensar teóricamente, fuertemente, cómo es que la diversidad genera nuevas formas quizás no vistas todavía, de interrelación, conocimiento, solidaridad, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el reto, por lo menos en la sociedad, por lo menos aquí, por lo menos en el Estado español, es el reto. Bueno, pues yo también, de entrada agradecer, digamos, la intervención de ustedes tres, porque de verdad es que es un encuentro que a uno le permite ir también como problematizando esas, decía Alicia, esas certezas que uno también va construyendo, ¿no? Entonces, agradecer eso. Yo solamente cerraría con, y que bueno, de algún modo ustedes ya lo trajeron, con la importancia de asumir la dimensión del conflicto en todo proceso de intervención. O sea, me parece que eso es central. De algún modo el análisis de las implicaciones se hace cargo de esto, pero creo que también hay que decir que, y ya lo traías un poco, Marisela, esta idea de la necesidad de desmontar que con quienes trabajamos, aunque sean, como los querramos llamar, vulnerables, excluidos, digo, esa discusión hay que darla, pero no per se
uno tiene que negar a veces, por ejemplo, la incomodidad, el propio conflicto en el que nosotros entramos cuando intervenimos, ¿no? Yo recuerdo mucho estos escenarios donde los alumnos, por ejemplo, cuando trabajan con jóvenes, con niños en situación de calle, y las alumnas, por ejemplo, sobre todo, y te dicen, es que me invitó una naranja, la peló pues sí, obvio, la mugre escurría y quería que yo me la comiera. ¿Qué se hace con eso? Y entonces en esta idea de, bueno, no, tú tienes que quedar bien con él, tú tienes que, no puedes negarte. No, bueno, o sea, quien hace ese tipo de encuentros se confronta también mucho y creo que hay que asumir ese conflicto y no negarlo, porque la intervención me parece que no tiene que ver otra cosa más que con el encuentro de alteridades, ¿no? Y quien interviene, el especialista, el científico social, etcétera, pues no es un santo, no es una carmelita descalza y tiene que estar expuesto a lo que haya, ¿no? Hay también del otro lado, así como analizamos las violencias que se dan, digamos, de la institución científica hacia los campos o terrenos de intervención, también suceden a la inversa, ¿no? Y esto es muy importante porque creo que para los estudiantes también, digamos, hay que decir en voz alta que ni todas las intervenciones salen bien como uno quisiera, que son un encuentro, digamos, ligero y sin problemas. No, hay mucho conflicto de por medio y pues lo mejor es asumirlo y trabajarlo, ¿no? Solo eso. Bueno, capaz que tendríamos que ir cerrando, ¿no? Me parece que ya, siendo la hora que es, bueno, nada, agradecer este encuentro. Bueno, vamos a compartir esta grabación con ustedes y con un montón de estudiantes, nuestro equipo de trabajo, que también en nombre de ellos agradecemos. Y bueno, nada, para mí ha sido un placer y una oportunidad de estar así por esta vía con ustedes de nuevo, que bueno, por lo menos con Marisela hace mucho que no nos vemos, y con Adriana esta fue la primera vez que nos encontramos. No sé si Alicia quiere decir algo más. No, yo agradecer también el encuentro, me encantó, la verdad que seguiría y seguiría y seguiría. Tengo esa sensación también. Creo que para quienes nos escuchen después podría ser un poco... No, claro, además, con nuestros subtextos particulares, ¿no? Sí, agradecer muchísimo y qué chévere, sí, qué interesante. Y qué buena idea esta, además, qué buena idea pedagógica. Y eso. Ojalá sí lo vivan los estudiantes, Marisela, que les resulte interesante esta clase. Chaito. Nos vemos pronto. Un abrazo. En México. Hasta luego. Adiós. Adiós, mucho gusto. Igualmente. Bye.